¿Te ha pasado que comienzas un plan de lectura bíblica con mucho entusiasmo, pero después de unos días lo abandonas y terminas sintiéndote culpable? Tal vez has creído que si no lo haces todos los días no vale la pena seguir. Pero ¿y si te dijera que Dios no está esperando tu perfección, sino que regreses a retomar ese plan de lectura? Hoy platicaremos sobre cómo establecer un ritmo bíblico constante, sin caer en el legalismo ni vivir en la frustración espiritual. Así es que prepara tu bebida favorita y acompáñanos, porque aquí en los detalles de tu vida creemos que Dios dirige cada paso que das, incluso los pasos en los que te tropiezas y vuelves a empezar. Y nos encanta que estés aquí. Hola, hola, bienvenidas una vez más a un episodio nuevo de los detalles de tu vida. Esta temporada estamos hablando sobre la teología aplicada. Y bueno, bienvenida Diana, que estás acompañándome toda esta temporada. ¿Cómo estás? Estoy sumamente emocionada de poder compartir contigo y de este tema tan impactante para la vida de todos. Sí, fíjate que hemos estado hablando de los métodos de cómo leer la Biblia, hemos estado hablando de la importancia de nuestra relación con Jesucristo a través de leer la Biblia, de por qué la teología importa, pero el día de hoy queremos hablar específicamente de cómo hacerlo y qué pasa cuando a veces nos cuesta trabajo hacer el hábito de leer nuestra Biblia constantemente y es una disciplina espiritual. Últimamente sí es una disciplina. Ningún atleta llega a ser un gran atleta si no tiene esa disciplina. Así es. Ninguna persona que llega a desarrollar una habilidad, un hábito, un talento donde es uno de los mejores en su rubro, lo va a hacer sin desarrollar esta disciplina. Y lo mismo sucede leyendo la Biblia, pero va más allá de la obligación. Y es parte de lo que vamos a explorar el día de hoy. Vamos a hablar de cómo podemos descansar en la gracia de Dios en lugar de sentirnos culpables si no nos desempeñamos como debemos de hacerlo, como la lectura bíblica tiene el objetivo de formar nuestra alma, más de que sentirnos productivas, ¿verdad? O que ya tachamos una pequeña lista, ¿verdad? Y ya lo cumplimos. Y cómo la perseverancia en realidad viene y nace del fruto del Espíritu de Dios. Así es que vamos a empezar de lleno y hablemos sobre gracia y no perfección. ¿Cómo fue tu trayecto en cuanto a desarrollar tu capacidad y tu hábito de leer la Biblia, Diana? Cuéntanos alguna historia. Yo me acuerdo que en otro episodio contaste que tu papá los hacía leer la Sí, Biblia, ¿verdad? sí, Pero ahora de adulta, sí. ¿qué cambios hiciste? ¿Cómo sucedió esto? Fue llena, ya en mi vida adulta fue llena de muchos fracasos, de empezar y de detenerme y de volver a seguir, porque justamente mencionabas al principio que los desafíos, el tiempo, que si ya me perdí, y a veces uno interpreta eso como un fracaso, así como que, Mm, ok, bueno, ya ni modo, y ya lo abandono completamente, cuando debería de ujú. ser, ok, hoy no pude, ok, mañana me encarrilo otra vez, ¿no? Entonces, sí, mi historia ya como mujer adulta ha sido llena de muchos fracasos. Gracias a Dios, cada día son un poquito menos, pero todavía los experimento, que me ha ayudado mucho a tener diferentes sistemas, diferentes Mm. opciones, y ahora hay ocasiones en las que, o años en las que me he dedicado más a escuchar la palabra de Dios en el carro, a veces en las que digo, no, eso no, yo solita digo, me tengo que sentar y dedicar el tiempo y sentarme y hacerlo. Y Sí. ahora voy a intentar una nueva versión, ahora va a ser en inglés. La idea es mantenerme enganchada, interesada, curiosa, y Sí. usar diferentes métodos. Eso ha funcionado para mí, pero la realidad es que mi historia ha estado llena de muchos, por decirlo así, fracasos, pero me han llevado a desarrollar el hábito mucho mejor, poco a poco, cada día. Definitivamente. Y estaba tratando de recordar cuando yo le decía a una persona, es que he tenido muchos fracasos, hablábamos en aquel entonces de yo tratando de empezar negocios y todo eso, y me decían, no me acuerdo exactamente las palabras, pero me decía dentro de este contexto, no fueron fracasos, fueron preparaciones Me gusta eso. para el punto a donde Sí, vas a sí. llegar ahora, ¿no? Entonces, fíjate que a mí también, o sea, yo empezaba a leer la Biblia y una época donde yo decía, voy a empezar desde Génesis hasta el Sí. Apocalipsis. Y luego ya como por Génesis 25 dejaba de leerla 5 o 10 días y luego, no, ya pasaron 10 días, voy a volver a empezar, ¿verdad? Y me regresaba a Génesis 1.
ok. porque según yo ya pasaron 10 días, ya no vale, ya no cuenta, y entonces me regresaba a Génesis Sí, uno te entiendo. y luego llegaba hasta el 35 y luego otra vez, 15 días no, 20 días no, no, y otra vez, bueno, empecé Génesis uno como 10 veces, hasta que, no sé si fue mi esposo o alguien más que me dijo, ya síguele donde vas. Exacto. Pero son Y esas cosas que uno solito se establece y nadie te está diciendo, nadie te está cuestionando, pero uno solito como que no, tiene que ser perfecto, constante cada día. uno solito se flagela. Sí, así O es. sea, entonces es muy importante entender que la gracia de Dios está sobre nosotros. Amén. Y Pablo le enseñaba a los Gálatas y les decía, solamente tienen que tener cuidado de que no empiecen con el espíritu y terminen con esfuerzos humanos. Yes. Y a eso se refiere, ¿verdad? No, si el Espíritu de Dios es el que nos está dando la capacidad y la fuerza Ujú. de comenzar a estudiar su palabra, conocer más al Dios es revelado en la palabra. Y de pronto la vida pasa, ¿verdad? La rutina, las presiones, si estás casada, los hijos, el esposo, si estás soltera. Mm, Las mujeres solteras tienen muchas presiones, yeah. por ejemplo, económicamente, ¿verdad? Yo solita tengo que salir adelante con todo, cualquier cosa. Y a veces podemos querer bajar a este nivel de decir, ahora con mi esfuerzo humano lo tengo que lograr. Mm, Pero la recomendación aquí es decir, Espíritu de Dios, ayúdame. así es. Ayúdame a volver a retomar mi lectura bíblica. Ayúdame a entender que el hecho de que siga un método, una estructura, no va a apagar el fuego de ti en mí, pero que me va a ayudar a mantenerme on track, ¿verdad? A mantenerme en la línea. Y no se trata de perfeccionismo. Hay un autor que se llama John Acuff, y me gusta mucho una frase que él dice. Él dice que el perfeccionismo es un veneno disfrazado de vitamina. Oh, wow. Está muy Y buena esa frase. si te pones a pensar, a veces las personas que tenemos tendencias perfeccionistas, creemos que eso es lo correcto, creemos que eso es lo que nos va a ayudar, creemos que eso es lo que nos va a lograr, hacer lograr nuestras metas. Pero cuando empezamos, cambiamos el verdadero sentido de por qué estamos leyendo la Biblia y lo intercambiamos por querer ser perfectas, por querer lograr la meta, por querer marcar la lista, entonces se convierte en un veneno, se convierte Mm. en una presión innecesaria que nadie te está poniendo, pero que eres tú la que te estás poniendo una carga que pierde el sentido por completo de lo que Dios quiere hacer, porque finalmente lo que Dios quiere hacer a través de tu lectura bíblica es encontrarte. Sí, me gusta el approach este de decir cuál es mi razón. Ujú. Uno como mujer y en general como cristianos deberíamos de tener bien claro por qué leo la Biblia. Si Mm, no tengo claro el por qué, me puedo enredar en este tipo de trampas que a veces uno mismo se pone, pero si yo interpreto o si mi meta a la hora de leer la Biblia es porque estoy siendo transformada. Cada vez que me siento a leer mi Biblia, el Espíritu Santo me habla y estoy siendo transformada. En vez de decir, porque es la tarea, pero lo tengo que verbalizar y tengo que aclarar mi meta. Así el día que no suceda, puedo levantarme y puedo continuar porque sé que mi meta es ser transformada cada vez que me siento a leer la palabra de Dios. sí, definitivamente. Y no, y lo precioso es que no es de que solamente lo tienes que hacer así o no cuenta. Mm, ¿Verdad? Yo vivo en un estado en los Estados Unidos donde viajamos hacia donde trabajamos. O sea, vivimos en un poblado y de ese poblado hay que viajar a la ciudad para trabajar. Entonces, yo hubo una época donde trabajaba a 1 hora y media de distancia. Entonces, te imaginas, eran 3 horas de mi vida que se wow. iban en el camino, 1 hora y media para ir al trabajo y 1 hora y media para regresar. Ujú. Si no encontrabas tráfico o Sí, accidentes. sí, O sea, era terrible. sí, sí, Este, creo. y ahí en ese trayecto, en esa temporada de mi vida, aprendí a escuchar la Biblia. Entonces, porque yo antes no podía escuchar porque me distraía. Ok. O sea, empezaba a escuchar y mi mente se iba y ya cuando yo sabía, o sea, la persona de la Biblia leyéndomela
hablando y yo mi mente pensando en la cena, en que si hay que ir a lavar, ¿Qué ¿verdad? hacer? Claro, sí, la mente divagaba. Sí, pero aprendí a que conforme iba escuchando la Biblia, empecé yo a repetir, y esto es un tip para los que tienen que escuchar a fuerza. La persona que lee iba leyendo el narrador y entonces yo repito lo que el narrador va diciendo. Para asegurarte que estás enganchada en la conversación, que estás Sí, en la lectura. Ajá. sí, y así no le doy espacio a mi mente de que se vaya a pensar otra Ujú, cosa. sí. Y entonces ya en la noche, porque yo, por ejemplo, yo soy más de leer en la noche y hay mucha gente que lee en la mañana. Yo soy Y de la mañana. tú eres de la mañana, Ajá. eso es lindísimo y lo admiro muchísimo, pero yo no puedo. Mi cerebro en la mañana no está funcionando. Ok. Este, entonces, me sucedía que en aquel entonces que viajaba yo hacia la ciudad, escuchaba en el trayecto al camino al trabajo de regreso y luego ya en la noche, como que nada más volví a escanear ya en mi Biblia en papel, porque me gusta mucho el papel, Ujú. porque me gusta subrayar. Entonces, pero ya no pasaba todo el tiempo porque ya lo había escuchado y a veces dos Sí, veces, ¿no? sí. Entonces, hay diferentes formas de hacer las cosas y no es de que una es más espiritual que la otra, no es de que esta está bien y la otra está mal. Tienes que adaptarte a tu temporada de vida. Así es. Me ha pasado con mamás que tienen hijos pequeños que les digo, lee tu Biblia en voz alta con tus hijos, siéntate en un círculo a jugar con ellos, con sus juguetes, y mientras ellos mismos están jugando, porque los niños pueden jugar con bloques, pueden jugar, ¿verdad?, con carritos, y tú empiezas a leer la Biblia en voz alta. O Mm, sea, tienes que buscar formas de cómo adaptarte, pero sin la motivación del perfeccionismo, sí. Ahí sino, está la clave. ¿verdad? Sí, y buscando que sea, esta es mi forma de buscar, escuchar la palabra de Dios para mí. Las personas que leen la Biblia en las mañanas, es precioso porque me imagino que, y sí trato de hacerlo en las mañanas, pero no siempre lo hago, o sea, no, no Y me para mí me funciona. funciona mucho mejor en la mañana el horario y el trabajo y la iglesia también. Y yo sé que mi tiempo dedicado va a ser en la mañana, pero igual a veces es eh, esta idea y esa lucha, ¿no? Entre el perfeccionismo y todo, que cuando no pude en la mañana y ya se va a acabar el día, igual que tú, que a veces te pasa, ¿no? Que son las 11:50 y estás como, Mm, que, tráigame la Biblia, vamos a leer ahorita porque tengo que leer algo. Pero es encontrar justamente este balance, la gracia, el por sí. qué lo estoy haciendo, cuál es el mejor método que funciona para mí en esta etapa de vida, porque cada etapa es diferente. Ujú, Ser humildes con eso también, no todas tenemos que hacerlo de la misma manera y en el mismo ritmo. Mira, hay partes de la palabra que a veces son más difíciles. Por ejemplo, estás tratando de... eh, eh, tómate tu tiempo. A lo mejor te va a tomar 2 días leer la lectura que te tocaba en un día, no importa. Porque a veces cuando entramos en esta carrera de que no tiene que ser, o espérate. O hay cosas que no necesariamente difíciles, sino a veces que son tan deliciosas, tan rica la palabra, mm, que si te quieres ir rapidísimo porque tengo que cumplir y leer tantos capítulos al día, te estás perdiendo el punto, que te es lo pierdes. disfrutar, Ujú. escuchar, deleitarte en el Señor. Hay momentos donde a mí el Señor me ha hablado en un capítulo, en algunos versículos, y ahí me quedo, y mi corazón ahí se clava, y allá estoy. Y digo, Señor, tanta riqueza aquí. Entonces uno tiene que ser humilde, no es mi agenda lo que tengo que cumplir hoy, sino es lo que el Señor quiere hablarme el día de hoy a través de, Mm. de esta lectura. Entonces, yo creo que ser humildes tener esta actitud de Señor y siempre antes de abrir la palabra, ¿qué me quieres hablar el día de hoy? Y a lo mejor sí me tocan leer 6 capítulos de Levíticos o de Números, pero incluso allí hay algo que podemos aprender. Así es, así es. Y como lo mencionábamos en otro episodio, ver a Jesucristo en todos los libros, porque si tienes ese acercamiento de decir cómo Levíticos refleja a Jesús, cómo Levíticos proyecta al Mesías que ha de Mm, venir. Qué bendición que no tenemos que vivir bajo la ley de Levíticos, exacto. porque ya Jesucristo cumplió toda la ley Ujú. y no tengo que vivir bajo esas leyes, ¿verdad? Entonces, eso inclusive te anima
a darle otro sabor, a tener otro acercamiento hacia lo que estás leyendo, pero tienes toda la razón. Si necesitas quedarte ahí, quédate, disfrútalo. Estaba leyendo el Salmo 119 y yo decía, cuando terminé, escribí una oración y le decía a Dios, enséñame a disfrutar tu palabra como el salmista. Así. O sea, constantemente está diciendo, tus leyes son tan buenas para mí, tu palabra es deliciosa, enséñame a entender tus estatutos, ¿verdad? Y lo podía imaginar, porque lo escribe tan poéticamente, Ujú. podía imaginar diciendo cómo él disfrutaba la ley de Dios, ¿verdad? Y no sé si lo escribía en fe o en poesía o realmente lo estaba experimentando, pero yo le decía, Señor, ayúdame, así quiero Sí, yo disfrutar tu sí, palabra, ¿no? Entonces tienes toda la razón. Se trata de decir, me vas a hablar hoy, Señor. sí. Y por esa razón voy a abrir tu palabra, porque voy a conocerte un poco más, porque Ujú. voy a disfrutarte un poco más, porque voy a conocer quién soy en ti un poco más y vas a ordenar los pasos de mi vida a través de tu palabra. Entonces, eso es hermoso, entender que el Señor nos ha dado el privilegio de tener una palabra escrita para ser moldeadas a la imagen de Jesucristo, Ujú. no para cumplir con una regla, no para cumplir con si no haces esto, te dejo de amar o dejas de ser mi hija o Mm. estoy decepcionado de ti. He conocido en mi trayecto como consejera, he conocido a tantas mujeres que piensan que Dios está decepcionado de ellas. Oh. Y eso me duele mucho porque, y trabajamos mucho en eso, ¿verdad? En decir, dame un pasaje de la Biblia Mm. donde habla que Dios está decepcionado de sus hijos, fuera del hecho de la rebelión y de la idolatría, aún con la rebelión y la idolatría, llega a haber disciplina de parte de Dios, Mm. pero Dios no dice, estoy decepcionado de ti y ya no quiero más nada contigo. Y cuando hay un arrepentimiento, el Señor es misericordioso, es amoroso, que Él te recibe. Yo creo que en cada episodio que hemos estado haciéndome, a veces regresamos a este tema de las mentiras que uno se cree, Mm, mentiras que uno mismo inventa, y a veces uno sí, vive bajo el poder de una mentira, y esa es una de ellas, y tenemos que decirlo como tal, es una mentira, no hay escritura, no hay algo que te separe. ¿Qué te puede separar del amor de Dios? Que fallaste a exacto. leerle la Biblia 1 o 2 días. O sea, siempre que tú tienes un corazón humilde, te levantas, sigues adelante, el Señor te recibe, te ama y te sigue hablando, incluso a Así través es. de una lección, a través de esas experiencias. Sí, y lo más la otra cosa que quería mencionar era que otra de las estructuras o los métodos, porque hablábamos un poquito de qué nos ayuda a ser constantes en leer nuestra Biblia, algo que en esta última época de mi vida me ha estado encantando es leer la Biblia con otras personas. Y creo Ok. que tú lo mencionaste en otro episodio. Me encanta y utilizamos la aplicación de la Biblia, YouVersion y The Bible App se llama en inglés, no sé cómo se llama en español. Este, Sí, es igual YouVersion. sí, e invito a diferentes personas. Ahorita estoy leyendo dos planes de lectura. Uno es con mujeres adultas. Estamos leyendo todo el Antiguo Testamento. Somos como 8 o 9 mujeres. Y empecé un plan de lectura de 5 días de proverbios con jovencitas. Son 3 muchachas jovencitas y el plan está padrísimo, a mí me encantó. Y a ellas también, en una de ellas puso, me encanta porque lo pone en audio, el devocional está en audio. Ok. Entonces la chava está como que me encanta escuchar como estilo podcast y todo eso, pero la parte que es tan enriquecedor es que al final del día te da una parte donde puedes escribir tu pensamiento, tus preguntas, hablar sobre lo que leíste. Oye, qué riqueza y qué delicioso poder leer la Biblia con otras personas. Entonces, eso es una estrategia fenomenal. Si te cuesta trabajo ser constante, busca una persona que te pueda ayudar a rendir cuentas, Ajá. que te pueda recordar, lee la Biblia, ¿no? Vamos a hacer esto juntas. Y eso es otra forma en que podemos desarrollar esta perseverancia y esta consistencia, esta constancia de leer la palabra de Dios. Si es que te cuesta trabajo hacerlo solita. Ahora, hablar de constancia.
es diferente a las interrupciones, porque Mm, yo pensaba que constancia era no fallar día tras día. mm, Y hoy creo que la constancia tiene más que ver con lo que tú decías al principio del episodio, con volver a empezar ujú, o con volver a retomar, ujú. con volver a seguir. Creo que eso da constancia más que tratar de evitar que haya interrupciones, porque eso es virtualmente imposible. Así es, la vida definitivamente siempre vas a empezar a tener este tipo de situaciones que se interponen en el camino, pero es esta capacidad de esa resiliencia espiritual de que me caí, Sí, me levanto. O sea, sí. hoy no lo voy a volver a hacer. Entonces, me gusta que no es tener que una rayita constante todo el tiempo, sino es incluso cuando no hubo, me Ujú, levanto y lo sigo haciendo, porque eso también nos enseña la dependencia, la humildad, levantarte y seguir adelante. Qué bueno que estás aclarando esa diferencia entre constancia. No, no quiere decir sin interrupciones, sino significa que tan rápido como puedes te levantas y sigues ujú. adelante. Sí, sí. Y me gusta mucho que estás hablando de la humildad, porque inclusive se requiere humildad para eso, Sí. ¿verdad? Se requiere humildad para decir, ok, interrumpí esto por 3 días, 5 días, 10 días, lo que sea, pero Señor, ayúdame. Sí. Quiero regresar a la fuente que me da vida, y que es tu palabra, ¿verdad? Y sí se requiere humildad para eso. ¿Sabes qué me enseñó humildad a mí hace poco? Mm, Tengo ¿qué? la aplicación de la Biblia donde todos los días que la abres, porque mis Sí, planes han sido ahí, voy marcando y todo, ¿no? sí, sí, Ya tienes una buena racha, no sé si se entienda, que sí. tantos días seguidos que has abierto la Biblia y la has leído. Estaba ya 1000 y algo. Y espérate, yo hasta dije, voy a hacer un pequeño screenshot y lo voy a publicar, así como que, wow, ¿no? 1000 días seguidos Sí, leyendo la sí. O Biblia. sea, tuve esa tentación, yo pensando, pero, ajá, Diana, eso es entre tú y Dios, ¿qué necesidad? Bueno, no pasó mucho tiempo en el que yo de repente estoy así de, no abrí mi Biblia hoy. Y tuve que volver a empezar y yo dije, ajá, lección de humildad, ¿qué querías? ¿A quién querías impresionar? ¿Qué querías hacer? No, señora, me regreso otra vez empezando de cero en ese sentido, porque a veces sí, por eso menciono lo de la humildad, porque a veces esto de que lo estoy llenando todos los días, es más bien un asunto de llenar mi tanque de orgullo, cuando no debería Mm, ser así. Y a veces estos días donde fallas te recuerdan, necesito al Señor, necesito constancia y necesito levantarme otra vez. sí, sí, wow. Fíjate, y a mí me acaba de suceder, me ha sucedido varias veces. Entonces, la última racha fue de 120 días y estaba yo devastada de Sí, de sí, te los dos creo, días, te creo. porque te va llevando el conteo, la Así es. aplicación. Entonces, al siguiente día, otra vez ver el número uno y tú así como que, Pero vamos a lo mismo. O sea, es por mis fuerzas, o sea, es que uno a veces se cree estas mentiras y sí. ya. Ahí Sí, sí, está. sí. Sí, 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 es algo increíble. Entonces, esto es para que las que nos escuchen sepan que todas estamos en el mismo barco. cien por O ciento. sea, no es de que nosotras ya llegamos y que nosotras ya sabemos y que No. no, o sea, es un recordatorio constante, inclusive para nosotras, Ajá. ¿verdad? De decir, no, 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 estamos haciendo esto bajo la gracia de Dios, bajo su Yes, favor, yes. no es para cumplir, es para ser moldeadas a la imagen de Creo. Jesucristo y que esta perseverancia va a ser guiada por el Espíritu de Dios y constancia no significa que va a haber cero interrupciones, sino Yes, significa que Dios me va a dar la capacidad de regresar a la fuente. Dios me va a dar el poder y el punto tan esencial que estás mencionando, sí se requiere de humildad de mi corazón, de parte mía, para reconocer esto, ¿verdad? Yo no sé si muchas mujeres, habrá las que nos escuchen y me encantaría que nos comentaran si habían relacionado el leer la Biblia con tener un corazón humilde, porque mm, no es tan fácil de verlo. O sea, a veces queremos disfrazar el que logro esto y logro aquello como que ya yes, tengo mucha disciplina espiritual, yes, yes. ¿verdad? Y por eso a veces cuando dejamos un plan o abandonamos leer la Biblia, y puede haber otras razones, puede haber, o excusas, como lo quieras ver,
no la entiendo, me confundo, etcétera, ¿verdad? Pero hablábamos en otro episodio y hay tantas herramientas el día de hoy que la verdad la tenemos muchísimo más fácil que alguien de hace 100 años atrás. Así es, así es. Y entonces como mujeres el llamado creo que es con qué actitud te acercas para leer la palabra de Dios, es con esta actitud humilde, decir, Señor, ¿de qué manera me quieres transformar hoy? ¿Qué me quieres decir hoy? Y esa misma humildad en los días en los que por alguna razón no cumplí con mi plan estricto que tengo establecido de lectura, es Señor, ayúdame, me levanto y sigo adelante. Entonces, somos Amén. moldeadas a través de la lectura y la humildad debería de ser uno de esos frutos también, ¿no? Que Señor, te necesito, ayúdame, porque sin ti no puedo. Definitivamente. Hablemos de ciertas estrategias, perdón, prácticas para mantener o cultivar el hábito de leer y estudiar la Biblia. Si ya tienes el hábito de leer y estudiar la Biblia, pues qué bendición. Y puedes tú animar a otras a hacerlo. Si conoces o tienes en tu círculo de influencia gente que le cuesta trabajo, invítalas a leer la Biblia contigo. Y Ujú. si eres de las personas que tienen que empezar a cultivar este hábito, pues júntate con alguien que ya lo tiene, ¿verdad? Para que puedas ser influenciada por ella. Pero hablemos de ciertos hábitos, por lo menos 4 estrategias que creo que pueden ser muy prácticas para cómo cultivar esto. Número 1, creo que tenemos que escoger un plan que sea muy realista y que no sea abrumador. Por eso cuando ahora que estoy leyendo proverbios con estas chicas que son jóvenes, o sea, y yo les pregunté a ellas, ¿qué es realista? Para ustedes les cuesta mucho trabajo tener un hábito de lectura, empiezan y no terminan y cosas así. Entonces, para ellas no era realista tener un plan de lectura de 365 días. Y, Empezar y, pequeño. Ujú. Sí, entonces dos de las 3 muchachas me dijeron, creo que podemos empezar con 5 días. Y les dije, ok, perfecto, vamos a hacer 5 días, ¿verdad? O sea, no tiene nada de malo hacer 5 días. Y hasta les pregunté, ¿podemos hacer los evangelios o podemos hacer proverbios? Y les expliqué la diferencia y se interesaron mucho por proverbios, por aprender sabiduría, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a hacer proverbios, vamos a hacer eso, ¿no? Entonces, escoge un plan que no sea abrumador. Si eres una mamá de niños pequeños, ¿verdad? Escoge un plan que pueda también bendecir a tus hijos. Te interrumpí, dale, dale. No, es que estaba pensando que eso aplica también para las mujeres en liderazgo. Porque muchas veces, Muy por ejemplo, cierto. ahorita me acordé de que hubo una época en la que tengo mi plan de Génesis Apocalipsis, pero aparte, yo en mi mente, no, pero eso como que eso es lo de ley, ¿no? Pero aparte es mi lectura, pero aparte es devocionales súper buenísimos que ofrece esta aplicación de la ira, de la crianza de los hijos, de las finanzas, y tenía yo no sé cuántos planes simultáneamente. O sea, porque en mi Mm, mente, o sea, ujú. tenía todas estas cosas que hacer. Y la verdad es que a veces uno se pone cargas adicionales y eso uno te posicionas para no poder con todo. Right, Nadie te está diciendo que tengas 6 planes al mismo tiempo. Entonces, right. mide tus fuerzas, también sé realista, sé humilde con lo que puedes manejar. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a la lectura? Son 10, 15 minutos, media hora, una hora. Yo no sé, cada mujer tiene su horario, en qué momento, cuál va a ser tu sistema y haz algo que no te abrume. Porque Ujú. esos periodos donde yo tuve, que me sentía, ya se convirtió en una carga. ¿Por qué? Así Porque tenía es. mi lectura esto, más la Biblia, más este plan, más tenía otro grupo. Entonces, este mensaje también para las mujeres líderes, que Ujú. guiamos a otras mujeres también y que a veces estás en un plan de lectura con una o con otra, también uno mismo es, no te abrumes, no te Sí. pongas ese peso adicional. Sí, correcto. ¿Cómo puedes streamline, ¿verdad? ¿Cómo puedes hacer para que las diferentes áreas donde estás liderando o sirviendo de alguna manera haya una consistencia Sí. y inclusive decir no? O sea, aunque estés liderando un grupo de mujeres en una situación, por ejemplo, y ellos tienen un grupo de lectura y te invitan, no, porque yo tengo ahora acá otros 3 o lo que sea, Sí. ¿verdad? Entonces tienes mucha razón. Para las mujeres que están en liderazgo, no decir no Mm, también puede ser una cosa muy sabia y muy piadosa, un acto ¿verdad? de humildad. Volvemos al punto. Yo no sé por qué Dios nos está hablando hoy con la humildad.
Alguien necesita escuchar eso. Mm, Alguien mm, necesita escuchar eso. Y maybe somos nosotras mismas, sí. ¿verdad? Entonces, número uno, escoge un plan que sea realista, que no nos abruma. Número dos, planea un lugar y momento específico. Y ya hablamos de algunos ejemplos personales. En mi caso, lo hacía en mi camino al trabajo de ida y de vuelta, y luego en la noche cuando yo podía ver ya sea mi teléfono o el papel. Este, Me encanta cuando salgo de viaje, eso sí me fascina poderlo hacer en las mañanas porque generalmente saliendo de viaje estás en otro escenario, me gusta estar afuera, ¿verdad? Pero planéalo, no lo dejes que sea random, no lo dejes que sea al azar, a ver cómo me toca, a ver cómo me da. Si tienes en el trabajo, ¿verdad? Tengo una amiga que llega más temprano a su trabajo para Mm, poder tener ese espacio y se sienta en su cubículo y tener ese espacio antes de comenzar su día de trabajo para poder leer su Biblia. Le funciona súper bien. Entonces, planea el lugar y el momento. No se va a dar instantáneamente. Es digno de ser planeado. Es tu mm, cita con tu amor. sí. Es tu cita con tu amado. Es tu cita con con el Señor de tu vida, con el amor de tu vida, ¿verdad? Entonces, vale la pena planearlo. Número tres, usa herramientas. ¿Qué herramientas tú usas? ¿Usas Eh, el teléfono? Uso el teléfono, pero tengo un poquito de rollo con el teléfono. No sé, Mm, siento, no sé si por la edad lo utilizo, es obviamente tenerlo a la mano, pero mm, siento que un acto de al Señor es con la Biblia, pero la aplicación también la he utilizado. He tenido mis periodos donde leo la Biblia en el teléfono, pero no me gusta dar la percepción que estoy haciendo otra cosa cuando estoy leyendo mi Biblia. Me gusta, mm, pero las herramientas, la aplicación, el teléfono, Biblias de estudio también, ujú. y te mostré la Biblia que estoy leyendo de manera cronológica esta vez también. Entonces, son mis herramientas, un montón de highlighters, los resaltadores, una reglita. O Sí, sea, me gusta sentarme aquí y hacer ese estudio. Son de las herramientas que uso. sí. No, no hay límite. Exacto. Utiliza lo que funcione para ti. Recomendación, si tienes alguna mujer en tu vida que apenas está comenzando en el Evangelio, dale algo lo que sea mucho más sencillo, ¿verdad? No la abrumes con por ejemplo, ayer estaba hablando con una chica que está comenzando en el Evangelio y alguien le regaló una Biblia de estudio. Y a esta chica, tuve que empezar, fuimos a Génesis 1:1 y tuve que empezar por decirle, los capítulos son los números grandes Ok. y los versículos son los números pequeños. Mm, Y luego le decía, encuentra el número pequeño del número grande uno, que ajá. diga uno y dos. Y me decía, hay muchos uno y dos, no sé cuál. Y le costó mucho trabajo encontrar el pasaje porque había muchos uno y dos, porque era una Biblia de estudio, entonces tenía un montón de notas. Ah, ya. Y ahí descubrí que a alguien que apenas está empezando el evangelio, facilítale la vida. Exacto. No asumas que vas a saber lo mismo que tú sabes, Exacto. ¿verdad? Entonces, esa es una recomendación, pero hay muchísimas herramientas. Pregunta, investiga, búscalo en Google, háblanos a nosotros, escríbenos el comentario y con mucho gusto te vamos a apoyar en eso. Dame un momento, voy a tener que interrumpir porque me están llamando, mi refrigerador no funciona. Pobrecito Jaciel. Y es el técnico. Good morning. Morning. This is the technician for the refrigerator. Yep, If you know, I'm gonna be there in about 5 minutes. you got it. Thank you. All right. See you soon. Bye bye. Bye. Yo sabía que esto iba a pasar. Ahora le tengo que hablar a mi hija. A ver si él me va a matar en este episodio. I should pause it, maybe. Sorry, no pensé que Dale, Tú dale. ya, ok. Punto cuatro. Y el punto cuatro, debemos desarrollar una mentalidad de regreso. Es decir,
cada vez que por alguna razón tuvimos que detener algún plan o no lo leímos hoy, las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Así que cada mañana te presenta esta oportunidad de regresar a tu plan, de regresar a tu meta, de regresar a tu propósito, porque cada día que te sientas a leer la palabra está siendo transformada y Dios está cambiando tu corazón. Así es, así es. Espero que estas 4 estrategias les puedan servir de algo, Diana. Y bueno, pues vamos a irnos y a dejar esto. Lo voy a repetir rapidísimo. Número 1, escoge un plan realista para tu situación de vida, tu temporada, que no te abrume. Número 2, planea el lugar y el momento específico. Número 3, busca las herramientas que te van a servir y funcionar. Y número 4, desarrolla una mentalidad de regreso. Si fallo, voy a volver a hacerlo. Y no porque tú quieras decir, ya voy a fallar, pero es más fácil, tu corazón va a ser más humilde. Sí. Si dices, voy a empezar esto, pero si un día dejo de interrumpo, hay una interrupción, no importa, voy a regresar. Claro. Si ya te preparas con anticipación para eso, tu corazón va a responder a la humildad con muchísimo más facilidad. Espero que esto así haya sido práctico para las que nos escuchan, Diana. Muchísimas gracias por compartir. Y bueno, como me encanta regalarles cosas, en las notas voy a dejarles unos recursos y un plan de lecturas bíblicas donde pueden imprimirlos y a las que les gusta el papel del Ministerio de Heraldo de la Verdad. Esto no lo escribí yo, pero lo voy a ligar ahí y espero que les pueda servir. Lo pueden imprimir, lo pueden usar en su teléfono y bueno, aprendamos a caminar en gracia y no en culpa, porque lo que transforma nuestra vida no es un ritmo perfecto de vida, sino es la fidelidad perfecta de Dios que nos espera todos los días que volvamos a su palabra. Y espero que este episodio nos haya animado a retomar nuestra lectura bíblica y también les invito a que lo compartan con una amiga que necesite escucharlo el día de hoy. Y bueno, Diana, nos vemos la próxima semana. Nos por- vemos. Porque la próxima semana vamos a redescubrir una práctica muy poderosa que transforma la mente y fortalece nuestra fe y que es la memorización bíblica. Me encanta, va a estar buenísimo. Es un arte perdido, digo yo, pero quiero invitarlas a que no se lo pierdan y vean cómo puede haber otro enfoque a la memorización bíblica que nos va a ayudar a sanar y a vivir en la verdad de Dios. Así es que nos vemos hasta la próxima y las esperamos. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.